Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos les interesa porque todos de una u otra forma creemos que lo poseemos y es acerca de la intuición, qué tan real es desde el punto de vista de la psicología, qué significa. En realidad es algo como ese poder interno, ese don que traemos de nacimiento y algunos lo han desarrollado más que otros, o es de verdad propiedad de las mujeres ser intuitivas y saber todo como de anticipado. Pues vamos a hablar de eso en esta sección. Espero que todos participen activamente en nuestro WhatsApp 300-156-5631. Cuando hablamos de la intuición, creo que todos tenemos como una idea, pero si yo le preguntara a cada uno qué es para usted la intuición, seguro que no van a poder desarrollar esa definición así estilo RAE, pero tenemos alguna interpretación de esto. Algunos dirán que son como nuestros instintos, ¿no? Es como algo adentro que nos dice que algo es cierto, que hay una verdad, que algo va a suceder o que alguien, no sé, tiene algo oscuro o algo muy positivo, pero como si fuera una adivinanza, ¿no? Como si tuviéramos adentro una bolita de cristal o tuviéramos el tercer ojo superactivo para poder detectar lo que sucede a nuestro alrededor. Otros pueden decir que es casualidad o que puede ser un truco de la imaginación o que puede ser incluso hasta algo de tipo comercial en el campo de lo esotérico para poder vender un servicio de cartas o de piedras o de lectura de manos y cosas, este tipo de cosas. ¿Qué es realmente la intuición? ¿Es consciente? ¿Es inconsciente? A veces, por ejemplo, alguien escucha que su celular notificó y en ese momento a la mente de esa persona llega la idea, esa notificación seguro que es de mi mamá, y llega y mira y sí, era la notificación de la mamá. ¿Por qué lo supo? ¿Es que acaso la mamá le manda una notificación todos los días a la misma hora y tiene a la persona ya como conductada a recibir o a esperar este tipo de mensajes de ella? ¿O es que tiene una conexión telepática con su mamá, entonces se dio cuenta que ella le envió un mensaje? ¿Qué será lo que pasa ahí? A veces hay personas los que les gusta el fútbol, entonces alguno dentro del grupo ahí del partido de fútbol, o me imagino que los de tiempo extra cuando están viendo los partidos de fin de semana, y entonces dicen, a mí me late que va a ganar, entonces nuestro director Sebastián dice, me late que va a ganar, yo tengo la intuición, y llega y gana el partido. ¿Será que es que él tiene los qué poderes para decir quién gana y quién no gana? Pues vamos a buscarlo para las apuestas. ¿De dónde viene ese pensamiento? Es como si esas certezas salieran de adentro y se pueden casi que sentir, son inmediatas. Es como si llegaran del cielo, como que no hay que hacer esfuerzo, ningún tipo de esfuerzo mental, que aparecen de un momento a otro. Hay un psicólogo llamado Herbert Simon, que él se ha encargado de estudiar un poquito de este tema. Él fue ganador del premio Nobel y definía la intuición como nada más y nada menos que saber reconocer. Entonces, cuando yo digo saber reconocer, o sea que yo estoy reconociendo es algo que ya había conocido, que ya sabía, pero ¿cómo un niño puede reconocer algo que ya sabía? Entonces, ¿será que es que de la vida pasada o todo este tipo de teorías que hay? No, vamos a trabajar en esto muy fuertemente, que la observación es como lo más importante en el ser humano. Siempre y cuando nacemos, tenemos nuestra visión, nuestra escucha, y empezamos a atar cabos y a unir ciertos eventos con ciertas circunstancias o características del ambiente. Por eso, por ejemplo, cuando una persona le asusta, por ejemplo, los ladrones y ir por los pasillos oscuros y todo este tipo de cosas, seguramente a través de la televisión y de las películas de terror pudieron haber acumulado información que les permita hacer un raciocinio sobre lo peligroso que es este tipo de personas con cierto aspecto y ciertas zonas que se transitan dentro de la ciudad. Entonces, tal vez esa intuición es una construcción que tiene a partir de muchas observaciones. Habrá alguna persona de pronto de los que nos están escuchando y dice, no, pero yo esto no lo vi nunca, sin embargo yo presentí, yo sabía que iba a pasar algo, antes del desastre que ocurrió en tal ciudad, en tal parte, yo soñé y entonces intuí que podría ocurrir algo. Puede ser, pero también puede ser que desde que nacemos sabemos que estamos expuestos a desastres naturales y que esos están guardados en nuestra memoria, en nuestro subconsciente, y nos puede decir por ciertos momentos, cuando por ejemplo hace mucho calor o cuando hay mucha ceniza en el ambiente, que puede haber un tipo de erupción. Entonces no es que seamos adivinos, simplemente es que hemos observado tanto durante toda la vida que sabemos reconocer algunos elementos que nos permiten concluir e intuir que algo pueda ocurrir o no.
El pensamiento intuitivo es rápido, por lo tanto es totalmente automático. No sé si ustedes recuerden o a ustedes sus mamás les hayan dicho en su casa, es que un pajarito me dijo que tuvo tal cosa, y seguro que la mamá, nadie le dijo, ella no nos vio, no nos mandó el investigador privado para vigilarnos, pero cuando nos dice eso, nosotros decimos, pero ella que me está leyendo la mente o qué es lo que le pasa. No, es que su instinto de mamá y la observación de nuestros comportamientos tal vez le ha dicho a ella que cuando estamos de pronto sigilosos, muy calladitos y todo, de pronto es que nos vamos a escapar por la noche a una fiestecita. Entonces ella le dice a uno, es que un pajarito me dijo que te vas a ir a una fiesta esta noche. Y uno, ¿cómo me descubrió mi mamá? Es parte de la intuición, pero es la observación que ella desarrolló y ese nivel de raciocinio que ha desarrollado a través de su intuición. No observamos todo lo que vemos, es decir, nuestros ojos siempre los enfocamos en algo. Si aquí en el ambiente donde yo estoy mirándolos a ustedes a la cámara, pero al mismo tiempo que los estoy mirando a la cámara, tengo muchos elementos acá. Hay una ventana, hay una luz, hay muchas cosas. Y aunque yo no estoy enfocado en esos elementos, todos están entrando y me están enviando información al cerebro. Entonces, eso pasa en todo momento. Cuando yo voy en la calle, ustedes van en el celular, en el bus, exponiéndose. Y cuando están así, ven, hay más cosas que información que está entrando por su visión. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de como encadenarla, ¿no? Como generar un hilo de toda la situación y de pronto ve que se sube alguien misterioso y tú estás enfocado en el celular, pero en ese momento aparece una corazonada. A esta persona es rara, guardo el celular y probablemente que es una elaboración de un peligro latente a través de lo que estás viendo en el bus. Es solo una pequeña parte de lo que podemos hacer con esta información. Mucha información de la que nos llega a nuestro cerebro se convierte en intuición y nos permite actuar, pero ¿podemos creerle a la intuición todo el tiempo? O sea, ¿es que acaso esa persona que se ha declarado muy sensible? Porque hay gente que nos dice, es que yo soy muy sensible, es que yo puedo saber si esa persona es mala o es buena. No se meta con esa persona porque creo que le va a hacer algo, hacer algo, la va a embarrar con usted o algo así. Pura intuición. ¿Le podemos creer a eso o no? ¿O será que es que esa persona más bien ha desarrollado como ese negativismo y nos quiere generar miedo en todas las personas y en todas las situaciones? Entonces, ¿ese tercer ojo se desarrolla o no se desarrolla? Hay muchas teorías allí. No tenemos un tercer ojo, eso es mentira. Solo tenemos estos dos ojos. Pero sí tenemos la capacidad aquí en nuestra corteza prefrontal de unir y encadenar muchos elementos de nuestro ambiente, de nuestra experiencia, de lo que nos han contado, integrar aspectos de una película, de los libros que hemos leído, de las experiencias que otros amigos han vivido y podemos encadenar ciertas características para poder presentir que algo pueda o no ocurrir. El tercer ojo no existe, la intuición no es algo meramente mágico, es simplemente la observación que a través del tiempo, de la experiencia, se ha consolidado y entonces alguien fácilmente puede decir esto. Entonces recurren a alguien que es muy intuitivo y entonces le dicen, por favor, ¿tú qué piensas de tal persona que vive en tal lado que me dijo tales cosas? Y entonces alguien le dice, le manda toda su teoría, ¿no?, sobre esa persona y usted rechaza a esa persona y podría ser que esa persona no era nada de lo que le dijo la otra persona que ni siquiera la conocía, sino que esa persona a partir de su experiencia le asignó una cantidad de atributos a veces de carácter negativo para que no se junte con esa chusma. Entonces hay que tener cuidado con eso. No siempre la intuición es la razón. La intuición, por ejemplo, hay otro psicólogo que se llama Adrian Groot y él se dedicó a estudiar los juegos de ajedrez. Imagínense en el juego de ajedrez y vean a un competidor de ajedrez experto, nivel máximo, el top de los primeros lugares del mundo, y ve a uno principiante. El nivel top seguramente ha guardado una cantidad de imágenes de esas jugadas, cuando se ha enfrentado en todas esas partidas de ajedrez, y tiene muchísimas imágenes en su cerebro que no las recuerda, pero le permiten generar algún tipo de acción o presentimiento. Entonces hacen una jugada y presienten que la otra persona va a mover la ficha a tal lugar y se anticipan. Eso puede ser una intuición de juego.
pero puede haber otro, un buen jugador de ajedrez que no ha visto tantas, no ha tenido tantas partidas de ajedrez, ni ha competido tanto y no ha podido acumular en su cerebro muchas observaciones de esas jugadas. Entonces esta persona, cuando va a hacer su jugada, la piensa más, el tiempo es mucho mayor que el del éxito. Cuando uno ha vivido mucho y ha guardado muchas observaciones de situaciones en la vida, y por eso los viejos, nuestros ancianos, ellos pueden intuir mucho más de lo que puede llegar a suceder en cualquier situación y nos pueden aconsejar que una persona que apenas está conociendo de la vida y que solamente se lanza a hablar de sus presentimientos y de sus intuiciones sin haber acumulado tantas observaciones. Ese es como el tema más o menos que tiene que ver con la intuición, pero yo no quiero hablar tanto ya, sino quiero invitar a mis compañeros porque sé que están interesados con este tema y seguramente nuestros televidentes habrán hecho a través de ellos algunas preguntas. Entonces, no sé quién está aquí conmigo, Mile, está Tatán, Liz dijo que se quedaba, no sé si esté por ahí, pero arranquemos contigo, Mile, ¿qué tan intuitiva eres? Gracias, mi Martín, buenos días, te mando un abrazote. Yo no sé, yo a veces dudo de mi intuición y yo quiero también, sí, tú me ayudas a entender un poco cómo fortalecer ese aspecto, porque yo a veces digo, ¿será que no? Y estoy viendo, ni siquiera es como que intuitivamente siento por allá que algo está pasando, sino que definitivamente veo que está pasando y me hago la que no es conmigo, me hago la loca y después ahí estoy yo padeciendo las consecuencias de ese tipo de cosas. Pero ahorita que te estaba escuchando hablar, tú nos decías sobre cómo identificar cuando es esa energía negativa, sea de otros o sea de nosotros mismos, o cuando realmente es la intuición la que nos está ahí encendiendo las banderas rojas para decirnos, mire, algo puede pasar aquí. ¿Cómo identificamos entonces que, por ejemplo, no es una persona externa que venga con su negatividad a hacernos sentir mal y hacernos pensar negativamente, Marti? Sí, hay que tener muchísimo cuidado, Mile, y televidentes, con el tema de las personas intuitivas, ¿no? Entonces, las personas que se declaran intuitivas a veces lo pueden hacer, pueden asignarle a eso que están intuyendo una carga negativa de pensamiento. Entonces hay que tener como muchísimo cuidado y también con lo que hemos aprendido. Por ejemplo, si yo hablo de ansiedad, la ansiedad, las personas que han sufrido de ansiedad han como generado unos comportamientos nuevos y esos comportamientos nuevos están involucrados con el miedo. Entonces digamos que esa persona con ansiedad en algún momento de la vida sintió algo aquí en el estómago, ese vacío que dicen las mamás, uy, no sé, uy, acabo de sentir algo raro. Entonces ese sentir algo raro tiene que ser pasado por la razón. Entonces tengo que pensar, caramba, es que yo sufro de Helicobacter pylori y tengo una gastritis crónica. O es que me acabo de tomar un café y estaba en ayunas y sufro de gastritis y me puede dar una sensación. O es que pensé en alguien, en algo y me generó ese como tum, ese latido adicional del corazón. Entonces yo puedo estar confundiendo. Hay gente que es muy terrorista, ¿no? Y se levanta y dice, yo no sé, yo siento algo y siento que algo va a pasar. Entonces cuando uno ve a esa persona le provoca a uno ahorcarlos porque es que le proyectan a uno esa negatividad. Es como por ejemplo las personas que leen las cartas o que te leen la mano o este tipo de cosas. Hay gente que llega a esas personas con el deseo de que esa persona le descubra cosas. Entonces la persona empieza a mirar las cartas y empieza a hacer caras. Y la persona le late el corazón, se le abre un hueco en el estómago y dice, ¿ahora qué me va a decir? Que los planetas están retrógrados, que el Mercurio no sale de la retrogradación y que yo no sé qué más cosas. Entonces hay que tener cuidado con estas personas que nos generan miedo, porque a veces es un rasgo de personalidad de ellos y no son personas intuitivas. La persona intuitiva realmente pues no tiene un problema de carga negativa en sus pensamientos, es una persona más bien positiva, es una persona más bien racional, es una persona que puede decirle a uno, oye, ven, ¿sabes qué? Cuídate mucho porque hoy van a haber una cantidad de paros y cosas en la ciudad y va a haber obstrucción, cuídate mucho, simplemente te está generando como un consejo de cuidado. Y aunque sabe que esas situaciones de paro o de obstrucción de vías puede generar algún inconveniente y le puede generar algún tipo de problema a esa persona, le manifiesta su preocupación, pero de una forma racional. Pero la otra, sabes que mejor no salgas porque es que anoche me soñé que se caía un animalito, que se moría, estaba en la EPS, estaba en yo no sé dónde, por favor no salgas. Y sale esa persona con una instrucción que le acaban de dar negativa
entonces seguramente le puede llegar a pasar mil cosas de lo que ocurre, no porque ella estuviera en lo cierto con la intuición, sino porque yo, a través de mi programación de pensamiento, empecé a transcurrir dentro de la negatividad. Entonces hay que tener como muchísimo cuidado con eso. Hay personas que sí son muy intuitivas, las mamás, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí mi mamá, ese pajarito que tenía, me dijo muchas cosas. Y entonces la mamá decía, un pajarito me dijo que tal cosa, y uno enseguida pálido, descubierto. Y hablando ya con la mamá a estas alturas ya, la mamá le dice a uno, no, a mí nunca nadie me dijo nada, yo simplemente utilizaba, mentiras para sacar verdades. Entonces, la intuición no se trata tampoco de ese juego de la adivinanza y de utilizar mentiras para una verdad. No es eso. Por ejemplo, te acabas de involucrar con una persona. Digamos, ahorita hablaba Mile de que no es muy buena para intuir. Entonces llega una persona y entonces algo que bloquea la intuición es esa caridad emocional. Entonces, que yo quiero ser caritativo emocionalmente con todo el mundo y sobre todo con las personas que llegan a mi vida, y les quiero dar siempre las segundas oportunidades, pero como no son culpables arrepentidos, pues yo no les puedo dar segundas oportunidades. Entonces, no, es que intuyo que esta persona es buena, intuyo que no le han dado la oportunidad. Entonces ahí la decisión es totalmente equivocada porque no es racional, es una decisión y una intuición que más bien es lo que yo quiero sentir hacia esa persona, más que lo que en realidad yo siento y veo y que puedo comprobar de lo que es esa persona. Entonces hay que tener como muchísimo cuidado con eso, porque además a todos nos gusta adivinar, ¿no? Hay gente que le gusta decir, uy, soñé que iba a temblar, y al rato tiembla. Si ven, es que tengo el gran poder de la adivinanza y la intuición y todo este tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso, no es algo esotérico. Hay que creerle a las personas que han vivido, que tienen experiencia, que han observado muchísimo a través de la vida, y que en ese proceso de observación pueden reconocer algunos elementos que nos indiquen que pueden intuir o no algo con respecto a las personas o a la vida o a las situaciones. Entonces hay que albergar como ese depósito de la experiencia como lo que le da más peso a la persona intuitiva, no al joven, no al pequeñito que está empezando a intuir. Liz, te doy la palabra, que tú estabas interesada en preguntarnos algo. Sí, Marti, tengo varias preguntas, pero antes de eso es que la intuición está muy relacionada con nuestro corazón, con nuestras emociones, y pues no tiene nada de racionalidad. Tengo dos preguntas, Martín, porque ¿cómo podemos, ejemplo, es que cuando uno habla de la intuición, también la confundo con el poder de la palabra o el poder de los pensamientos, que es lo que tú estás diciendo. ¿En qué momento uno de pronto dice que es intuición, pero porque es que yo soy de las que digo una cosa y pasa? Entonces no sé si es intuición o realmente es el poder de la palabra o el poder de la mente que estoy manejando, que hago que todas las cosas en el universo funcionen de una manera para que eso se dé. Entonces, ¿en qué momento podemos separar la intuición, Martín, de la parte racional? Porque además a mí me pasa algo, yo de pronto tengo esa intuición y digo, ay, aquí pasa algo, lo estoy sintiendo, es esa parte en el corazón, como esa vaina que yo digo, aquí hay algo y va a pasar, pero entonces yo digo, no, pero le voy a poner la parte racional, no, pensémoslo mejor, analicemos el tema, pero finalmente pasa. Entonces digo, ay, yo por qué no fui capaz de ponerle cuidado a la intuición, porque me hubiera salvado de esto. Entonces, ¿en qué momento separarlo, la intuición, de esa parte analítica y racional, o en qué momento es conveniente ser más analíticos que creerle a la intuición? Sí, no hay que separarlo, Liz, ni televidente, no hay que separar la intuición de la racionalidad. Cada vez que yo tenga algún presentimiento, una corazonada, debo pasarla por el filtro de la racionalidad, que es mi corteza prefrontal, que es donde tomo las decisiones, donde elijo y donde tomo decisiones como plenamente con conciencia. Porque la intuición podríamos decir que hace parte un poquito de esa inconsciencia, porque son automáticas, porque son cosas como muy rápidas, y hay que también saber a qué se le presta atención en la intuición y a qué no. Por ejemplo, una madre que presiente que está acostumbrada a observar sus hijos que se comportan de una forma, y algo le dice que su hijo se está comportando de forma diferente. Se aisló, ya no habla como hablaba, ya no está comiendo igual. En ese momento, aunque es racional el hecho de que hay esos cambios, la madre debe intuir que algo está pasando. Esa es la corazonada.
Y esa es una intuición totalmente válida, totalmente asertiva y que además es positiva porque compromete de forma definitiva lo que está sucediendo con su hijo. Ahora, otra cosa diferente es que yo soy la mujer despechada, que me han echado, que soy tóxica en las relaciones, que una cantidad de cosas. Y llego y Mile está conociendo el amor de su vida. Y entonces yo llego y le digo, ay no, venga pues, mamita ahí, que mejor dicho, que es que ese man le va a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Yo presiento que ese tipo le va a hacer esto y le va a hacer aquello. Tú dices, ¿está hablando la intuición o está hablando el veneno de su experiencia vivida y no quiere que yo sea feliz? Ahora, ha pasado en la historia cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, hablemos de estos adivinos famosos, Nostradamus y tal, que escribió hace yo no sé cuántos miles de años, yo no sé qué cantidad de cosas y que trató de adivinar. Digamos que él intuyó que podía pasar algo. Hoy, ¿cuál sería una intuición ambiental hoy? Y sin temor a equivocarme, intuyo que el problema ambiental va a empeorar. Obvio, porque con las industrias, con todo lo que está pasando, con el descuido de la gente, ahí yo no me inventé que el agua moja, en realidad es que es algo lógico, obvio, racional. Ahora, si alguien tiene problemas de pareja, terminó la última relación, no fue a terapia, no buscó salud mental e inicia una nueva relación, pues fácilmente yo puedo intuir que esa relación no va para ningún lado y que seguramente va a tener otra vez los mismos problemas de lo pasado. Entonces es muy fácil intuir a través de la razón y a través de la observación. Ahora, irresponsable que yo intuya cosas salidas de toda lógica, como a veces puede ocurrir con estas sectas religiosas. Ustedes han visto que un pastor por allá, que el fin del mundo va a llegar. Y entonces va a llegar tal día, por favor prepárense todos y se hacen un suicidio colectivo y a todo mundo se muere ese día por la intuición de esta persona. Entonces hay que ser muy responsable, hay que saber a quién se le asigna valor, a lo que intuye y a quién no. Y sobre todo, quien puede intuir es la persona que más experiencia tenga de la vida y podríamos creerle a las intuiciones de una madre porque quiere lo mejor para nosotros, pero no creerle a las intuiciones de una persona negativa, tóxica, que nunca le va bien y que además todo el tiempo su pensamiento y su palabra son totalmente negativos. La palabra tiene poder, como lo dice Liz. Entonces, una persona intuitiva, falsamente intuitiva, nos puede sembrar una idea en la cabeza que se puede convertir en una realidad. Por eso no hay que darle tanto valor ni darle tanto peso, hay que ver de dónde viene la intuición para poderle creer. ¿O no, Tatán? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, Martín, es que ese tema es bien interesante porque yo creo que ese sentido yo lo tengo muy bien desarrollado. No sé si de pronto es porque mi mamá también lo tiene súper desarrollado y me causa mucha curiosidad cuando viene a continuar el tema, porque es de las típicas personas que cuando ella siente algo, dice, tengo el taco, entonces empieza a escribirnos y toda la cosa y me pasa mucho lo que le pasa a ella. Te quiero preguntar esto, Martín, ¿la intuición cómo se desarrolla en las personas? ¿Eso es innata o la intuición se puede cultivar? Sí, no todos los seres humanos tenemos esa habilidad, pero todos los seres humanos podríamos decir que el 100% ha intuido en algún momento de su vida algo. ¿Cómo se puede desarrollar? A través de la observación. En la medida en que yo sea más observador, en la medida en que yo lea más, en la medida en que esté todo el tiempo mirando diferentes comportamientos en la gente, en la medida en que yo vea que, por ejemplo, cómo intuimos que va a llover, porque apareció una nube negra y aquí en Manizales siempre que aparece la nube negra llueve, pero en otra ciudad, por ejemplo en Santa Marta, aparece la nube negra pero se la lleva el viento rapidito, entonces aparece la nube negra no quiere decir que vaya a llover. Entonces uno lo desarrolla a través de esa conexión entre causa y efecto. Voy a pasar por la calle que por estadística o hace unos días vi en noticias que robaban celulares o mataron a alguien allí. Entonces, inmediatamente voy a pasar por esa calle, yo tengo una corazonada, puede pasar algo porque de hecho ya pasó algo. Entonces, eso es desarrollar la intuición. ¿Y para qué me sirve? No para meterme en la boca del lobo, sino para, por el contrario, tomar decisiones totalmente racionales que me alejen del peligro, que me ayuden a tomar una mejor decisión. Si yo vengo de pareja en pareja con rollo y con rollo y con rollo y todas las señales me indican una cosa, ya otra cosa es la intuición, otra cosa es la brutalidad. Entonces hay gente que es bien bruta, que ve que un evento tras evento significó un problema para uno y
pudiendo intuir que puede ocurrir lo mismo, no tome algún tipo de correctivo. Entonces, la intuición es propia de todos los seres humanos, pero se desarrolla a partir de la observación. Tengo que conocer para luego poder reconocer, como lo dijo el psicólogo premio Nobel, y eso es lo que se llama intuición. Reconozco que estos señales indican esto. Ya otra cosa es el adivino, ¿no? El que nos da el número de la lotería, o que el día que nació Diomedes, que todo el mundo vota la lotería, y entonces, bueno, eso ya es otro tipo de cuentos que no tienen que ver con la intuición. No sé si tengan alguna otra pregunta, pero yo creo que con esto podemos... Liz tiene una pregunta, dame Liz. Sí. Martín, otra pregunta es si la intuición nos lleva a cometer errores y si tienes ejemplos de casos, porque pues si me pongo a pensar en la intuición, muchas personas a lo mejor cuando piensan que va a pasar algo, lo están sintiendo en su corazón, siempre dicen, ay no, pero qué tal que no, entonces son cautelosos, pero hay otros que no y cometen errores. Entonces la intuición nos lleva a cometer errores en nuestra vida, Martín, y no sé si tengas ejemplos de algunos casos para que nosotros lo podamos tener en cuenta. Pues podríamos buscar ejemplos personales, ejemplos nacionales, ejemplos en la política. Si ustedes se dan cuenta, hay gente, hace poco tuvimos un evento mundial, ¿no? Y según los mayas, el mundo se acababa en el 2000, ¿era? 2000, yo no sé qué, 2010, bueno, no me acuerdo la fecha. Y esa intuición, ese es un ejemplo de cosas que ocurrieron, porque muchas sectas, muchos grupos de cadenas de pensamiento, gente que se une a partir de un pensamiento, los de los extraterrestres y todo este tipo de cosas, generaron unos comportamientos que significaron no solo enfermarse psicológicamente, sino también la vida, ¿no? Gente que perdió la vida porque antes de que llegara el fin del mundo, yo mejor me quito la vida. Entonces, este tipo de eventos nos hacen pensar que la intuición no siempre es lo correcto, que la intuición, cuando tiene ese carácter mágico, no es válida, que la intuición que tiene real validez es la que he construido con mi experiencia, es el valor que yo le atribuyo a la experiencia de mis mayores, el valor que yo le atribuyo a personas que son conocedoras de ciertos temas y dicen, mira, si tú sigues haciendo esto, definitivamente te va a pasar esto. Si a mí me llega una persona a mi consulta de psicología para terapia de pareja y me dice, es que yo quiero, es que lo quiero, y es que de esos mensajes que salen en TikTok, ¿no? Que es que Diosito, que sea para mí, no importa que no sea para mí, pero tú eres el que manda, así que oblígalo. Por favor, ¿qué voy a intuir yo de una expresión de esas? Pues que le va a ir mal, eso va a ser un desastre, eso va a ser todo un problema y va a haber sufrimiento para esa persona en una relación que intuía que iba a estar mal. Entonces, trabajemos mucho la intuición, trabajémosla de la mano con la razón, no creamos tanto al pensamiento mágico y construyamos nuestra vida a partir de observaciones. Todo el tiempo observemos lo que ocurre para que podamos poder tener como una idea más clara de algo, poderlo prevenir y poder tener un miedo fundamentado en algo real y no en algo totalmente mágico. Ese ha sido el tema del día, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido de la intuición. El miércoles venimos con terapia de pareja, pues ya saben, el miércoles en esta época algo aburridísimo es que a uno lo echen justo para amor y amistad, porque entonces el día de amor y amistad va a ser muy doloroso, el triple doloroso que cuando uno no está en una relación. Entonces voy a contarles cómo podemos reaccionar si nos van a echar ahorita para amor y amistad. Entonces no se pierdan el miércoles el programa y nos vemos, que esto fue por hoy, Gente de Mente.